Entonces, con la agenda de esta tarde, invitamos al escenario a Mayra Naranjo, Relations Manager de Infinix Public, en la charla Marketing de Influencers, cómo equilibrar mensajes de marca, creatividad y regulaciones. Mayra, bienvenida y recibámosla con un aplauso para que se sienta en casa. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Mayra Naranjo, PR Manager de Infinix, pero acá no vengo a hablar de la marca, sino vengo a hablar de algo nuevo o relativamente nuevo que hemos ido escuchando, que es el Influence Marketing. Y hace poco, pues en paneles anteriores, escuchamos lo que es los creadores, influencers, de cómo debemos trabajar con ellos. Pero ¿por qué vamos a hablar de esto si creo que ya todos estamos muy cansados, el tema está muy trillado? Y es que la inversión en influence marketing, sobre todo en Colombia, ha crecido. Y en Latinoamérica, más de un 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas de estas empresas hoy en día están destinando ese presupuesto de publicidad tradicional a otros nuevos medios de comunicación. Entonces, acá vemos que las audiencias confían en esas recomendaciones de personas que llegamos a seguir, muchos artistas, muchas personas como nosotros que simplemente quieren mostrar un poquito de esa vida pública o de su día a día. Y hay algo muy importante que creo que, no sé si muchos lo saben acá, pero el 80% de los contenidos digitales que hoy en día vemos en plataformas como Instagram, Facebook, Threads o TikTok son publicidad y nos comemos esa publicidad. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos como marca, como influencers o como agencias? Lograr que esas campañas sean creativas, que vayan alineadas con los valores de la marca o con lo que queremos comunicar y que cumplan con una regulación publicitaria que existe en el mercado colombiano. Pero ¿cómo están esas inversiones en Colombia y en América Latina? Pues básicamente en el 2023, el último informe que tenemos, habla que del Influence Marketing Hub, que Colombia es el segundo país de Latinoamérica en mayor inversión de influencers, con un 21%. Seguidos o pasamos a lo que es Brasil con un 14%. En segundo lugar, el marketing de influencers en Colombia creció de una inversión aproximada de 8.757 millones a más de 117 millones. ¿Qué quiere decir esto para no entrar en cifras? Más de un 1000%. Entonces, más de un 1000% de empresas están haciendo esa inversión nuevamente. En tercer lugar, pues alrededor en Colombia habían 645.000 influencers. La semana pasada salió un nuevo estudio, ya vamos por 800. O sea, cada día nace un nuevo influencer en nuestro país. Y en cuarto lugar, se proyecta que la cifra para el año pasado era una inversión de 300.000 millones, lo que iba a representar el 2% de la publicidad en el país. Pero acá entra otra parte, ese consumidor digital que a la larga somos todos. Porque no importa si somos una celebridad, si somos alguien que trabaja para marketing, todos necesitamos o somos consumidores digitales hoy en día. ¿Y qué buscamos como consumidores? Somos más informados y más exigentes. Hoy en día no nos quedamos solo con un contenido, ya sea que lo vimos en medios tradicionales o lo vimos por influencers. Siempre buscamos una segunda, tercera, cuarta, hasta quinta opción. Buscamos autenticidad y relevancia, y lo veíamos anteriormente en el panel de Alcántara. Hablaba de una marca que a mí también me encanta mucho, Bella Beauty, y ver cómo las mujeres hablábamos de ese rubor, que fue un boom en ese momento, hoy en día todos los queremos. Y por último, castigamos esos contenidos percibidos como éticos y poco engañosos. Y acá voy a hablar un poco de polémica, no sé si todos lo vieron, pero una marca de celulares contrató a Falcao. Falcao lo queremos todos, fue quien nos llevó al Mundial, pero no nos daba esa parte de credibilidad de que él usara honestamente el dicho smartphone. Pero fue una campaña muy exitosa a nivel de ventas, a nivel de que las personas empezaron a hablar en todas las redes sociales. Entonces, en conclusión, las marcas deben trabajar con creadores que construyan confianza. Pero, ¿qué buscan las marcas también? Ya vimos lo que buscan las audiencias, vamos para la otra parte. Las marcas siempre tenemos que presentar un ROI. Si yo hago una inversión de 2, tengo que saber qué voy a obtener con ese 2 que invertí. Entonces, en primer lugar, resultados medibles. Si mi campaña va a ser de awareness, si va a ser de engagement, si va a ser de conversión. En segundo lugar, buscar la creatividad con impacto. Como les dije, el 80% de los contenidos que hoy en día vemos en digital tienden a hacer publicidad. Una blogger hablando de una crema, una persona que está hablando de una aplicación de apuestas, para el caso de los hombres.
Entonces tenemos que buscar esa creatividad que sea con impacto, que llegue al consumidor que queremos impactar, valga la redundancia. Y por último, hay un cumplimiento normativo y reputacional, que creo que esto se ha dejado de evidenciar mucho en el mercado del influence marketing en nuestro país. Pero entonces, ¿cómo hacemos esa creatividad, el mensaje de la marca? Básicamente es un balance ideal. Tenemos que confiar un 50% en esa creatividad del influencer. Él sabe las tendencias, ellos en esas herramientas que manejan les dan opciones para crear contenido, para saber esas keywords que se están manteniendo. Y el otro 50%, como marca, tenemos que dar claridad en nuestro objetivo. Queremos convertir, hicimos un nuevo lanzamiento, queremos que la gente conozca una solución, un producto. Y todo eso va en base a una estrategia. Y a veces pensamos que una estrategia de influence marketing tiende a ser muy grande. Y no es así. Básicamente es un brief bien estructurado. No tenemos que hablar si estamos lanzando un producto X, digamos un producto de agua que viene en caja de cartón. Tenemos que saber cuáles son esas 3 referencias que tenemos que hablar. 1, sostenibilidad, porque ya no estoy utilizando plástico. 2, es una nueva forma de llegarle a un público que se hidrata. Y tercero, pues un poquito más de creatividad, una nueva forma de consumir agua sin contaminar. En segundo lugar, esa co-creación de contenido. Acá no solamente es que nosotros como marca le impongamos al influencer, tienes que decir esto y esto exactamente así. Acá es donde viene esa parte de libertad y creatividad. No sé, me fui a la playa, no había nada de plástico, encontré una caja de cartón y empaqué agua, mediante un proceso. Listo, tranquilo. Y por último, esa validación sin censura excesiva. No todos los productos son perfectos. Y como marcas, como consumidores, como creadores de contenido algunos, lo sabemos. Entonces, esa parte de, podemos decir, las 3B, bueno, bonito y barato, o lo bueno, lo malo y lo que puede mejorar de la marca, siempre va a ser válido. Y ahí es donde como todos los 3 actores, agencias, creadores y marcas, deberíamos trabajar en esto, para que darle un impacto, un mensaje real a los consumidores. Y llega la parte tediosa, las regulaciones en Colombia. Pese a que no hay una regulación como estricta, acá sabemos que la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, y AB también ha dado como pautas o emitido lineamientos sobre cómo funciona el influence marketing. Sin embargo, no hay una regulación normal por ahora. Hace 2 semanas, 3 semanas, se presentó el primer proyecto, donde pues a veces está enfocado netamente en monetización, que hoy en día los creadores de contenido del gobierno quieren tomar parte de esa torta que ellos llegan a tener como ingresos, pero no hay una regulación y solamente lo vimos en unas noticias por unos influencers que hicieron publicidad a unas casas de apuestas. Pero no hay una regulación, entonces viene desde nuestro lado también cuidarnos. Por eso para toda marca, influencer y agencia tiene que haber unos lineamientos. Acá tenemos que siempre poner que todo contenido que subamos es una publicidad, colaboración paga, alianza, como sea. Y por último, hay una responsabilidad. El hecho que yo contrate una agencia para que nos haga una campaña de influence marketing no me quita de esa responsabilidad legal. La responsabilidad legal viene de todos los actores. Entonces les voy a traer un caso hipotético que me pasó la semana pasada. Yo he trabajado en esto desde hace años, pero siempre trabajaba con una agencia. Y esta vez no tengo agencia, sino que yo soy mi propia agencia en mi nuevo cargo. Y no conocía mucho sobre el tema de pagos de influencers. Entonces, los influencers, si no están alineados o no tienen una facturación jurídica, tienen que presentar la seguridad social por un valor del 40% de la campaña. Es decir, si yo hago una campaña por 3 millones, 1 millón de pesos me quitan o debo declarar en seguridad social. Muchas marcas, muchos creadores, muchas agencias tienen esto bajo la manga, pero el día en que la Superintendencia de Industria y Comercio o venga un nuevo ente regulador en el influence marketing, venga a hacer una auditoría, los 3 actores son los que tienen la responsabilidad legal. Entonces acá es donde todos debemos trabajar en conjunto para cumplir esta normativa. ¿Qué es lo único que hay en regulación por el momento en nuestro país y que todavía no se aplica porque lo vemos diariamente en las redes sociales? El famoso hashtag llamado publicidad, alianza, colaboración con marca. Hoy en día muchos creadores, a pesar de todo, o marcas por no verse tan atractivas o que estoy haciendo una inversión tan grande en influence marketing, obviamos esto.
Y es algo que tenemos que cumplir, por lo que les digo, la SIC está empezando a ponerle el ojo al influence marketing. Entonces, esas publicaciones sin disclosure nos traen riesgos legales, como ya les digo, pérdida de confianza del público, porque el público, o todos sabemos tener en cuenta o ver cuando un contenido que estamos consumiendo es publicidad. Y por último, algo muy importante es ese daño reputacional. Entonces ya vimos lo que le va a pasar a Frisbee. Entonces no hay un daño reputacional, pero salieron todas las marcas a apoyarlo. Lo mismo que les contaba de Honor. La campaña fue exitosa, todos vimos a Falcao con el celular, pero digamos que hay un mediano daño reputacional porque no hay una credibilidad de que esté usando el dispositivo. Entonces acá es donde tenemos que sentarnos y hablar de esos KPIs relevantes. Si vamos a hablar de engagement rate, es medir esa interacción real con el público. La mayoría de los influencers tienden a comprar seguidores o muchos bots y a veces las marcas nos fijamos si tiene más de 1 millón de seguidores, ese es. Pero no vemos esas interacciones reales con el público. Interacciones son esos likes, me gusta, los views o si el mismo creador responde un contenido al usuario. En segundo lugar, el alcance cualificado, evaluar si está llegando al público objetivo. Yo no voy a contratar una persona vegetariana para hablar de un nuevo restaurante de parrilla argentina, porque no hay un público objetivo. En tercer lugar, el sentimiento del contenido, analizar esa percepción del mensaje, si lo estoy transmitiendo bien, y ahí va el brief. Y por último, nuevamente, el cumplimiento normativo, que se respeten las pocas regulaciones vigentes que tenemos en el mercado. Y eso nos trae a las nuevas tendencias, que creo que ya lo hemos escuchado mucho. Lo hablaban en Meta, en la charla de Alcántara, el uso de inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial llegó para quedarse y nos da muchas herramientas para crear contenido, crear copies, incluso crear guiones de influencer o esos lineamientos que a veces nos tienden a costar en traducir ese contenido mucho más fácil al usuario. Nuevas tendencias también, nuevas aplicaciones que están surgiendo para crear contenido, ya no solamente es CapCut, hoy en día muchos creadores editan sus videos en Canva, en edits de Meta. Entonces, todas estas nuevas tendencias llegaron para quedarse. Y acá, todos los que trabajamos en esta industria, seguimos aprendiendo todos los días. El algoritmo cambia constantemente, las regulaciones cambian constantemente, y aunque a nuestro mercado aún le falta mucho por llegar a ser lo que son otros países, tenemos que estar atentos a la vanguardia. Eso sería todo. Muchísimas gracias de verdad por este espacio.